tendremos que hacer para la obra pública, no sé si para la obra privada caberá, pero para la obra pública sí, implementar condiciones mínimas de cumplimiento, ¿no? También hay otros vicios, por ejemplo, en los motores que los traen en 208 voltios y no los traen en 220 voltios, ascensores que vienen en 380 voltios necesitan un transformador para implementarse. O sea, todas nuestras consideraciones, hay cosas que no están en la normativa. La importación de ascensores normalmente vienen en 380 voltios los motores y no en 220, ¿no? Y nosotros tenemos 220, así que hay que transformar inclusive todavía. Y muchas otras consideraciones más, como lo he mencionado, ¿no? Rescates, fosos, los finales de foso, los amortiguadores de carro y todo eso, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que se podrían implementar para mejorar. Eso creo que sí podemos de alguna manera como inspectores mejorarlo. Muy bien. Si no hay más consultas, seguimos sobre este tema. Muy bien. La norma 120 que establece sobre los ascensores y dimensiones mínimas para los ascensores de uso público. Tampoco eso se implementa. Hay normas mínimas y cuando son 2 o más ascensores hay uno que debe tener una dimensión mayor que el otro. Eso debe estar implementado en cualquiera de los proyectos que se presentan y se implementan en la obra pública. Las puertas mínimo 90 para poder permitir el ingreso de las sillas de ruedas para el uso de las personas minusválidas. Muy bien. La norma A130, que es una norma muy grande, muy compleja y que tiene muchas aristas y muchas consideraciones con relación a las instalaciones eléctricas y a las instalaciones mecánicas. Así que esta norma establece, por ejemplo, en su artículo 19, que las edificaciones mayores a 10 niveles contarán con ascensores, con sistemas de intercomunicadores, llave maestra, llave de bomberos, direccionar el ascensor, etcétera. O sea, son obligatorias para los demás de 10 niveles. Y como les digo ahora, la tecnología permite mejorar todo ello, ¿no? Inclusive esto queda corto para poder hacer los rescates, como les digo, los rescates automáticos, los sistemas sensores de sismos, etcétera, ¿no? Deberá contar la alimentación eléctrica de emergencia para la presurización de las escaleras. Justamente lo que hemos conversado hace un rato, no es lo mismo presurizar escalera que vestíbulo previo. Presurizar escaleras se implementa para los edificios que no son viviendas. En los edificios de viviendas, la normativa indica que no se deben implementar sistemas de presurización de escaleras. Entonces, para la presurización de escaleras, que también son ventiladores importantes que van desde 5 HP, 8 HP, pueden llegar a 20 HP inclusive, son motores bastante importantes, se necesitan grupos electrógenos que sustenten estos sistemas. Siempre pensando en que los grupos electrógenos no se deben comprar como los trajes a medida, no pueden implementarse. Si uno tiene 10 kilovatios de demanda, el grupo electrógeno tiene que tener 10 kilovatios, exactamente lo mismo que se requiere. Las consideraciones normalmente, las recomendaciones de los fabricantes de los grupos es que se tenga un 50% más de capacidad sobre la potencia requerida. Sobre la potencia requerida. Sobre todo si son máquinas, si son motores, si son ventiladores, si son elementos que tengan corrientes de arranque bastante importantes, ¿no? Entonces eso es importante saber, por eso un grupito electrógeno para la emergencia de los vestíbulos previos, de la ventilación de la escalera, no baja de 10 kilowatts o unos 12 kVA o 12.5 kVA para arriba, para adelante, ¿no? Y cuando ya se tiene que implementar sistemas de bomba contra incendio y todo lo demás, ya se necesitan sistemas más complejos que se puedan implementar para estas condiciones de emergencia. Muy bien. En todos los medios de evacuación se debe contar con la lámpara de emergencia de 1 hora y media de batería y que tengan un mínimo de 10 lux en el paso, en la superficie de paso. Así que eso
Obviamente ahora tenemos también un cambio muy sustantivo con la implementación de las luces de emergencia LED, que tienen una gran capacidad, un bajo consumo. Ya no consumen los 36 vatios que consumían, 18 vatios que consumían antes. Ahora con 10 vatios se bastan y sobran para los pasillos, digamos, de los edificios de viviendas, ¿no? Eso también ha cambiado un poco el sistema. Lo único que no se establece allí es si efectivamente las baterías responden a 1 hora y media de emergencia, y eso habría que verificarlo. Justamente es otra de las puntuaciones que quiero hacer. Se debe verificar la capacidad en amperios hora de la batería para saber si va a resistir la 1 hora y media que se requiere. Entonces, todas esas consideraciones, fíjense, no se toman en cuenta al momento de las inspecciones, solamente se ve si efectivamente funciona o no funciona un sistema, o sea, si hay o no hay un funcionamiento, prende, apaga, si apago la energía, la luz de emergencia funciona, pero no verificamos si efectivamente duran 1 hora y media o no. Así que para todo lo que sea ese tipo de inspección necesitamos mejorar un poco los sistemas, los procedimientos de recepción de estos tipos de equipos. Ingeniero, dígame. ¿el sistema de luz de emergencia debe estar conectado a la iluminación o debe tener una llave independiente del... Bueno, mire, la modificación de la norma ha establecido que la alimentación que pertenezca al mismo circuito donde está la luz normal, digamos, de iluminación, del pasillo, del estacionamiento, pero que tenga un cableado y un entubado diferente. Ya no use tomacorrientes, no se debe implementar tomacorrientes, deben ir directamente conectados al sistema. Ya no tomacorrientes, ya no, digamos, conexiones directas de las luces, de los puntos de alumbrado que son los que están en el área donde sirve, que pertenezcan al mismo circuito, pero que tengan un entubado y una conexión distinta en el propio circuito al llegar al tablero. Probablemente necesite hacer un empalme antes de llegar, ¿no? Probablemente sí, porque como no se acepta tampoco que en un mismo interruptor salgan dos conexiones, entonces se complica un poco la ejecución de este procedimiento, ¿no? ¿Sí? Una medida adecuada desde el punto de vista de instalación, pero ya para el proceso constructivo es, o sea, la cantidad de tubos que a veces uno pone hasta distorsiona pues, la resistencia al concreto, ¿no? O sea, ese es un tema que a veces preocupa cuando cada uno quiere, oye, el sistema antiincendio, su propia tubería esto, su propia tubería esto. Entonces, a veces yo pienso que cuando se revisa la norma, ya a nivel de ingenieros eléctricos, pues deben fijarse también un poco, pedir la opinión de un civil, porque el tema es que cuando en el proceso constructivo pues, al final terminan una maraña de tuberías y ya no puedes ni siquiera pasar la resistencia con un techo de plástico, ingeniero. Sí, efectivamente, justamente el ser demasiado celosos en algunas instalaciones, pedir requerimientos mínimos que tengan otro tubo, efectivamente se podrían implementar, pero en condiciones que no sean, por ejemplo, los edificios de viviendas, que son tan limitados. Capaz en los edificios de oficinas y instalaciones industriales se puedan hacer perfectamente porque hay amplitud, hay área, hay altura, ¿no? Se puede hacer las instalaciones adosadas, colgadas, no empotradas en las losas, ¿no? Eso es, habría que diferenciar, habría que tomar en cuenta lo que usted dice. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto. Que no se puede seguir implementando tantas tuberías para todos los sistemas, ¿no? Como podemos implementar, por ejemplo, una sola caja de paso para las comunicaciones, ¿no? Todos los elementos podrían ir en una sola caja de paso para las corrientes débiles. No necesitamos tener cada uno con su caja, cada uno con su entubado. Capaz el entubado podría ser en las verticales, pero las cajas también ocupan unos espacios inmensos en placas, en puntos importantes de las edificaciones, ¿no? Dígame. Necesariamente tiene que ser entubado porque, como mencionaba el colega, si hay bastantes circuitos a los que se le pide que tengan un entubado definido, específico o independiente, hay la opción de usar bandeja. Sí.
El tipo de conducto no está especificado. Usted podría utilizar una canaleta para ponerlo. Pero no se olvide que, por ejemplo, los edificios de vivienda solo son en las áreas comunes, ¿no? Lo más complejo es en los edificios, por ejemplo, como hoteles, como oficinas, donde se tiene dispositivos de seguridad en todo sitio, cámaras, ¿no? Y no le agregamos todavía las cámaras, ¿no? La cámara de control de video, ¿no? Que también siguen implementando, incrementando tuberías empotradas. O sea, por eso sí se pueden implementar en locales que tienen cielo raso, que tienen con facilidad. Dentro de la cobertura del cielo raso se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero en locales empotrados se sigue complicando la cosa. Sí, yo sé que es muy, a veces, por ejemplo, los requerimientos de la iluminación y del control de la iluminación también son otro problema, ¿no? Quiero conmutación en esto, conmutación acá, conmutación allá, quiero esto. Termina complicando el sistema de constructivo, ¿no? Bien. Dígame. Bueno, 50% más que el valor de la propia bomba. Es lo que recomiendan los fabricantes del grupo, ¿no? ¿La norma hace referencia a algo de eso? No hay una referencia en la norma. Es un criterio técnico. Ahí sí hay que consultar con los fabricantes de los equipos. Pero normalmente una fuente como es el grupo electrógeno no tiene la capacidad de una fuente infinita como es el uso del concesionario público, ¿no? O sea, cuando arranca una bomba al grupo electrógeno, si no tiene la capacidad necesaria, lo ahoga y lo apaga, ¿no? Claro, recientemente estaba un grupo electrógeno, ¿no? Incluso con esa premisa, entonces el fabricante dijo de que se le puede implementar un asesor de un atenuador para que en el arranque no tenga problemas, digamos, ¿no? Bueno, fíjese, en los sistemas de emergencia no existe más que la única atenuador que existe es el sistema electromecánico estrella triángulo. No se aceptan atenuadores, por ejemplo, arranques electrónicos, arranques de otro tipo, porque son muy complejos y poco prácticos en el momento de la emergencia, ¿no? Entonces se da pie a que si falla un elemento electrónico se caiga todo el sistema y no haya agua contra incendio, ¿no? Entonces se trata de hacer elementos lo más simples posibles que puedan implementarse, a pesar de que sus controles en sí ya no son tan simples, ¿no? Pero en el arranque, en esa parte de fuerza, sí se necesita que sean electromecánicos netamente, ¿no? Por eso es que se tiene que sobredimensionar el grupo electrógeno, ¿no? Mucho más de lo que se requiere, ¿no? Una pregunta. Dígame. Pero si se le pone un arrancador triángulo estrella, que dice usted, estrella triángulo, la corriente de arranque va a ser 2 a 2.5 veces. Entonces el grupo también tendría que ser dimensionado para esa potencia, no al 50% más. A ver, en la corriente de arranque de estrella triángulo, en estrella, que es el arranque, usted tiene 0.58 veces la corriente de arranque. No 2 veces y media. No, pero es 0.58 veces, o sea, de la corriente de arranque. La corriente nominal es 100, vamos a decir. En el arranque normal tendrías 58 amperios en el arranque. 58 amperios normales, ¿no? Pero en el arranque multiplicado por 5 veces, obviamente, la condición del motor, ¿no? Eso es un arrancador triángulo electrónico. El electrónico funciona 0.1.50 más, pero en el triángulo estrella no, es que son instantes muy pequeños en los cuales funciona el equipo. Por más instante pequeño, el grupo electrógeno va a sufrir ese arranque. Sufre ese arranque. Yo por eso le estoy transmitiendo de que los fabricantes de los grupos electrógenos, cuando le venden un equipo para determinada carga,
le piden que lo sobredimensione más allá de la capacidad nominal que usted requiere. Inclusive el código dice que el radar tiene que tener presente siempre con un torque, ¿no? Con rotor bloqueado. En una emergencia, si va a funcionar el grupo electrónico, jamás va a prender. Bueno, mire, el rotor bloqueado es un elemento de protección en el cortocircuito, ¿no? No es un elemento de protección para ese sistema en el arranque. Si no, tendríamos grupos monstruosos para poder arrancar un ventilador o una bomba, ¿no? Está en discusión el tema, pero creo que no es el criterio que yo tengo, ¿no? Muy bien. Continuamos en el tema. Muy bien. Señales luminosas de evacuación. Sistemas de baterías, como le digo, 1 hora pide el artículo 41, pero los sistemas, las luces de emergencia piden 1 hora y media. Así que necesitamos implementar esos sistemas. Los sistemas referidos a la detección y alarma contra incendio deben cumplir con la NFPA 72. No tenemos normas sobre ello nosotros. Deberá contar con 2 fuentes de suministro de energía. Efectivamente, los sistemas de alarma contra incendio cuentan con una batería propia, ¿no? Tienen una batería que tiene, digamos, como respaldo del sistema. Lo único que hay que implementar es de que la batería logre sobrevivir 1 hora y media o 1 hora como mínimo para la protección con todos los sensores funcionando en uno de los casos, ¿no? Esa prueba tampoco se hace. Se implementan los sistemas de alarma, funcionan, se hace la detección, se trae los probadores de detectores de humo y todo, pero no se verifica que efectivamente dure 1 hora y media el sistema funcionando en emergencia. No olvidarse que tampoco, no solamente en la emergencia es los detectores, sino también las campanillas de alarma, las luces estroboscópicas que consumen energía y que son las que mayormente van a determinar la evacuación del sistema. Entonces se necesita saber efectivamente que la sumatoria de todos esos consumos permitan a la batería de respaldo que funcione 1 hora o 1 hora y media en emergencia, sin energía.